Bueno, le pregunto en primer lugar, cada 7 años se revisa la política regional. Como presidente del Comité de las Regiones, me gustaría que me resumiera mucho cuáles son esos principales cambios, no los que afectan tanto a los gestores de fondos, reducción de burocracia y similares, sino cambios que puedan percibir los ciudadanos. Bueno, en primer lugar, permítame que le diga que el Comité de las Regiones ha tenido una participación muy activa a la hora de poder llevar nuestras influencias, entre comillas, a quienes han tenido que tomar decisiones desde la Comisión Europea para esta negociación, que todavía no ha terminado, pero que estamos ya muy próximos a ese final, sobre el paquete de fondos de cohesión europeos. Eso es importante porque era una vieja aspiración del Comité de las Regiones y en este momento creo que podemos darnos por satisfechos, siempre queda camino por recorrer, pero en cualquier caso este es un paso muy importante que se ha dado. Mire, no hay nada específico que no sea amoldarse precisamente a las circunstancias. En definitiva, la cohesión no es sino el tratar de llevar a cabo una política de equidad, una política en donde regiones que están en situaciones de diferencia con respecto de otras regiones europeas que han crecido, que han progresado, no es el caso de la llamada Europa del Sur. Por lo tanto, algunas regiones de España nos encontramos en situaciones en las que todavía tenemos que disponer de estos recursos, de estos fondos de cohesión. Lo importante es que los objetivos se cumplen, y los objetivos no pueden ser sino aquellos que están orientados específicamente en este tiempo de crisis que nos machaca literalmente a todos los ciudadanos, a unos más que a otros, es verdad, pero en definitiva al conjunto de la Unión Europea. Bueno, pues yo creo que todas las políticas que estén orientadas a la creación de empleo y antes de esto al crecimiento económico, porque sin este sería imposible la creación de empleo, son objetivos claros que están perfectamente fijados en este paquete de cohesión. Bueno, podríamos sumar muchas más cosas, no solamente aquellas infraestructuras de aquellos o aquellas regiones que todavía carecen de las mismas. Estamos hablando de colegios, de hospitales, de carreteras, todo eso se contempla, pero algo tan importante, repito, salvando los dos aspectos fundamentales, crecimiento y creación de empleo, algo tan importante como es desde luego la I+D+I y las políticas orientadas hacia las nuevas tecnologías. Le comento sobre la situación de Murcia y Asturias. En el pasado estaban en una misma categoría de regiones en situación de phasing out. Ahora cambiamos de periodo de programación y eso deja de ser así. Asturias da el salto, ya sabe, al grupo de las regiones más desarrolladas de Europa. En el caso de Murcia no ha sido igual. ¿Qué ha sucedido? ¿Han aprovechado peor los fondos? No sé si puedo hacer un poco de autocrítica. ¿Qué análisis podría hacer? No, desde luego todos los informes que se emiten desde Unión Europea sobre el aprovechamiento de los fondos y con respecto a la región de Murcia son extraordinariamente positivos. Bien es verdad, sin embargo, que en la región de Murcia hemos tenido unos efectos derivados de la crisis ciertamente demoledores, lo cual no nos ha permitido crecer por encima de ese 90% que es el que nos hubiera trasladado a esto que llamamos regiones ricas. Bueno, bien, sí. Es una forma de poderlas definir porque es la nomenclatura europea en definitiva, ¿no? Pero realmente nosotros nos mantenemos en regiones en transición. Bien es verdad que muy cerquita de ese 90%, bien es verdad que muy a punto de dar el salto que nos sacaría de regiones en transición. Pero como esto no ocurre, como estamos entre ese 75 y casi 90%, seguimos estando dentro de ese paquete de regiones que perciben ayudas económicas, porque de la otra manera hubiéramos saltado el 90%, hubiéramos dejado de percibir estas ayudas. Se hablaría de otra cosa absolutamente distinta. No es un mal aprovechamiento de los fondos, simplemente es que no hemos logrado dar el salto en Producto Interior Bruto por efectos demoledores de la crisis, una región en donde el paro ha crecido de manera considerable, si bien es cierto que a día de hoy estamos ya un poquito por debajo de la media, bueno, en definitiva en la media nacional, ¿no? Pero es verdad que llegamos incluso a estar en el 30% en algún momento determinado de estos años de crisis. Asturias realmente, no sé, yo tengo oído que probablemente se esté haciendo una valoración del Producto Interior Bruto que no se corresponde con la realidad, y cuando se está hablando de un 93, entre un 93 y un 96%, no es así, ¿no? Podrían estar incluso por debajo del 90%, lo que les hubiera supuesto disponer de esos recursos económicos que llegan desde la Unión Europea. Pero bueno, las valoraciones que se han hecho, con las que creo no está muy conforme el gobierno de Asturias, son valoraciones que sin embargo le sacan fuera de
de la región en transición. ¿A qué se refiere con que podría ser inferior el PIB de Asturias? No, porque lo que dice el gobierno asturiano es que se está haciendo una valoración del crecimiento del Producto Interior Bruto por parte de la Unión Europea que no es real, o sea, que les han elevado un poquito más, pero que realmente estarían todavía en ese tramo de 75-90. ¿Pero por una cuestión técnica? Parece ser, no tengo más información que la que tengo. Sí, porque realmente la forma de medir el Porque PIB de todas las Murcia regiones también, es la misma. Claro, está pasado en Murcia igualmente. Nosotros hay una época en donde se nos estaba dando un crecimiento de Producto Interior Bruto que no se correspondía con la realidad. Y también hicimos nuestra lógica protesta que no nos llevó a ninguna parte, pero bueno, nadie nos quitó al menos el derecho a protestar. Insisto en eso, en el caso de Murcia, le pregunto, no se correspondía con la realidad, pero por la metodología que se aplicaba o en su caso, ¿por qué? No, por la metodología que aplicaba la Unión Europea, que no tenía mucho que ver, sin embargo, con la nuestra. Estamos disconformes. Al final son medidas muy complicadas. Medir el crecimiento del Producto Interior Bruto no es, ni mucho menos, utilizar un parámetro simple que de alguna manera, además, sea homogéneo en quien lo mide, ¿no? Pero bueno, no deja de ser una cuestión que no va mucho más allá, no diré de la anécdota, pero no va más allá de la realidad que hoy comporta el dato que se da, y el dato que se da desde la Unión Europea, que es el que tiene que darlo en función de la disponibilidad o no de esos recursos al servicio de determinadas comunidades o regiones de Europa, es que superaron el 90%. Sí, además el PIB en teoría es el dato más objetivo a la hora de... que no es que sea el único para medir el crecimiento de una región, de hecho no lo es, pero Hombre, es el más fácil. Es el que más se acerca a la realidad de la región, lógicamente. Le pregunto ahora un poco en clave nacional y regional por las inversiones del Estado, tanto en Asturias como en Murcia. En Asturias es la comunidad en la que más caen en 2014, un 30 y pico % de caída según los últimos presupuestos que ha presentado el Gobierno central. Y Murcia es la segunda comunidad más afectada. ¿Qué interpretación hace usted de ese 20 y pico % de porcentaje de caída? 27% de caída, un 27%. Bueno, todo tiene su explicación, lo cual no es una manera ni mucho menos de adoptar una actitud conformista con estos presupuestos. Tan es así que además ya he dado instrucciones a los senadores y a los diputados por la circunscripción de Murcia para que presenten enmiendas y mejoren ese presupuesto. Mire, la caída del 27% es porque el pasado año, en donde por cierto Murcia fue de la tercera o cuarta región que mejor salió parada de ese presupuesto, hoy en la segunda peor parada, pero fue porque se incrementaron aproximadamente en unos creo que 106 millones de euros destinados a pagar plantas desaladoras que se habían construido en el gobierno anterior. Había una deuda que pagar y el gobierno decidió pagar de un golpe toda la deuda que se había acumulado con respecto a esas plantas desaladoras. Eso significó un desembolso muy importante de dinero para poder pagar esas deudas, pero que no era un dinero productivo, no era un dinero para decir hagamos una carretera o 7 kilómetros más de AVE, no se trataba de eso, se trataba simplemente de decir tengo una deuda, la pago y elimino la deuda. Claro, el presupuesto de Murcia se vio reforzado considerablemente en esa cantidad ya referida para el pago de esta naturaleza. Una vez que se ha pagado esa deuda, claro, este año no vas a encontrarte con la misma cantidad de dinero para pagar ninguna deuda, ya no hay que pagar. Con lo cual, el gobierno lo que hace es poner a disposición de la región de Murcia un dinero, ahora sí, en materia de infraestructuras, un dinero productivo. Fíjese si es así, que en materia de infraestructuras la región de Murcia ha crecido un 175% con respecto del año anterior, lo cual es un dato importante, esto es muy significativo. Tenemos una caída del 27% porque no nos llega un dinero para pagar deudas que llegó el año pasado, pero tenemos un incremento del 175% en materia de infraestructuras. ¿Esto qué significa? ¿Qué nos garantiza a los murcianos en una vieja y creo que legítima aspiración? Pues que la alta velocidad llegue a Murcia en los calendarios previstos. ¿Cuáles son los calendarios previstos? Año 2015 ya estará el tren de alta velocidad en la región de Murcia, concretamente en la ciudad de Murcia, año 2016 en la ciudad de Cartagena. Bien, si no se hubiera alimentado ese presupuesto
en materia de infraestructuras con estas cantidades, obviamente no hubiéramos cumplido los compromisos en el tiempo para la llegada de una infraestructura que estimamos vital para el desarrollo de una región que además es turística y como cualquier otra región de España tiene un fluido contacto con la capital, con Madrid. Por lo tanto, yo creo que en este sentido hay satisfacción, pero ¿a qué político le gusta que su presupuesto baje un 27%, aun cuando la bajada se justifica como acabo de hacerlo? Pues a ninguno, a mí al menos no. Y esa es, y no otra, la razón por la cual vamos a inventar. ¿El gobierno asturiano se siente discriminado y agraviado? ¿El de Murcia? No, nosotros no podemos hablar de discriminación ni de agravio, simplemente de reivindicación, porque entendemos que pese a la crisis debemos de esforzarnos un poco más para llevar a cabo políticas en otros ámbitos que afecten de forma positiva a la región de Murcia, aunque insisto, en materia de infraestructura hemos salido mejorados. Sin embargo, claro, en medio ambiente pues queremos que se vea a cabo algún tema concreto, pues un proyecto de un puerto en Cartagena, que sea un gran puerto de mercancías, etcétera, etcétera. Dice el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que vincular crecimiento y empleo a gasto público es un error y que 1 kilómetro arriba o abajo en carreteras no supone nada. ¿Qué opina usted? Bueno, yo no soy el ministro Montoro, obviamente, no tengo por tanto la responsabilidad de la Hacienda de una España en crisis, una España con dificultades. Él, desde luego, tendrá sus valoraciones, tendrá sus informaciones, tendrá sus criterios, no me cabe la menor duda, para mantener algo así. Hombre, para nosotros, desde luego, 1 kilómetro más es mejor que 1 kilómetro menos. En Asturias, el recorte de la inversión estatal, según el gobierno asturiano, se cree que va a bajar el PIB de la región en medio punto. ¿Ustedes han hecho algún tipo de cálculo? ¿Cree que puede suceder eso en su comunidad autónoma? No, ¿Que afecta al crecimiento? No, por la siguiente razón. Bueno, ya lo explicaba antes, ¿no? Porque el presupuesto el año pasado, que se decía que era un gran presupuesto, la tercera región de España, era un presupuesto no productivo, y el presupuesto de este año, paradójicamente, aun con la bajada del 27%, es un presupuesto más productivo que el año pasado. Financiación autonómica. Asturias va a recurrir el déficit asimétrico porque se siente discriminada también en este ámbito por parte del Gobierno central. Ustedes, en cambio, son favorables a ello. Su comunidad autónoma sale favorecida. ¿Por qué defienden ese déficit a la carta? Coménteme. No, vamos a ver, es que claro, cuando una región está peor tratada que otra región, tenemos que buscar soluciones para que al final haya un trato equitativo. Y si hay regiones que disponen de una financiación habitante año, una financiación per cápita que supera en 200 euros a otras regiones, claro, es que hablar de 1,5 millones de murcianos y una diferencia sobre la media nacional de 200 euros es hablar de 300 millones de euros que dejamos de percibir. ¿Por qué razón? Nadie la explica. ¿Y por qué nadie la explica? Porque no la hay. Sencillamente no la hay. Una cosa es que te financien en función, por ejemplo, como muy legítimamente aspira Asturias, que te financien en virtud de una realidad, cuál es la del envejecimiento de la población o la de un paro juvenil ciertamente importante. Aquí sí hay que buscar mecanismos para financiar estas realidades, que además son estructurales, no son coyunturales. Pero no tiene ningún sentido que se diga todos los españoles somos iguales, pero a la hora de percibir una financiación del Estado, no todos los españoles somos iguales. Eso opina el gobierno asturiano. Claro, atiendo más, claro, y el murciano, y explico por qué. Atiendo más los territorios que las personas. Pero ocurre que un español de no sé qué territorio, obviamente no voy a referirme a ninguno en concreto, por el hecho de vivir en ese territorio tiene una financiación mayor que este otro por vivir en la región de Murcia. Ahora sí hablo de región. No tiene sentido. Vamos a buscar la equidad. En primer lugar, la financiación per cápita tiene que ser para todos igual. No puede ser que un murciano valga, entre comillas, menos para el Estado que cualquier otro ciudadano de cualquier otra región de España. No tiene ningún sentido. Luego, vamos a buscar la equidad a partir del sistema de financiación per cápita.
Y desde ese momento vamos a buscar las especificidades de cada región. Yo antes hablaba del envejecimiento en Asturias. ¿Y de Murcia qué podría decir? Pues de Murcia yo estaría hablando fundamentalmente de población, en tanto que siguen llegando inmigrantes a la región de Murcia, que hay que atender, que hay que darles sanidad, que hay que darles educación, que hay que darles políticas sociales. Es decir, cada cual tiene su singularidad. Pues atendamos la singularidad. Y para eso está el Consejo de Política Fiscal y Financiera, para debatir y para arrancar compromisos que beneficien a tu región en función de la peculiaridad de tu región. Pero al margen de eso, que alguien me explique por qué un español vale aquí lo que no vale en otro lugar. No tiene sentido ninguno. Me refería también al hecho de que algunas comunidades sí han cumplido el objetivo de déficit de 2012 y otras no. Pero es que va vinculado a lo anterior. ¿Cómo se exige a una comunidad que cumpla el objetivo de déficit si está financiada por debajo de cualquier otra comunidad? La región de Murcia no ha cumplido el compromiso de déficit. No lo ha cumplido. Y además he sido muy consciente de que no íbamos a cumplir el compromiso de déficit. Y siempre he anunciado que el compromiso de déficit, con ser muy importante, desde luego no estoy dispuesto a ponerme la medalla del campeón del control del déficit si a cambio estoy generando menoscabo en la atención básica a los ciudadanos. Y eso está pasando, ¿eh? Está pasando que muchas veces, digo en España y digo en la Unión Europea, ese es el gran debate que tenemos hoy, que por querer mantener un déficit a rajatabla, estamos descuidando a lo mejor esto que puede ser la atención básica que por otra parte conforma el estado de bienestar de los ciudadanos. Pues mire, yo no quiero ponerme la medalla de campeón del déficit. Me quedo en el pelotón de los torpes por no cumplir el déficit, pero voy a intentar que mi región no sufra carencias en cuanto a esos servicios básicos se refiere. Estado de bienestar. Ahora bien, hay un punto intermedio. Ya le decía a usted que nosotros hemos bajado el déficit en algo más de 3 puntos, casi 4 puntos en un año. El esfuerzo es tremendo. Y es tremendo máxime si contamos con 300 millones menos cada año de financiación. Porque si a nosotros se nos dotaran de 300 millones de financiación per cápita, que es la media nacional, no hablo de la región que más, que hay unas que, bueno, para qué vamos a hablar. Pero bueno, bienvenido sea, si a mí me encanta que todo el mundo disponga de mucho dinero, lo que yo no quiero es ser menos que otros, tampoco pretendo ser más. Pero si nosotros estuviéramos financiados en cuanto a la media nacional, evidentemente no tendríamos los problemas de déficit, porque nuestro déficit significa 254 millones. Si dispusiéramos de 254 millones, ese es el déficit que hemos hecho, ¿eh? Si dispusiéramos de 254, tendríamos déficit cero. Bueno, pues hay 300 que no llegan a la región de Murcia y que llegan al resto de España. ¿Usted cree que quien ha cumplido el objetivo de déficit el año pasado lo ha hecho a costa quizás de determinadas políticas sociales? De algún sitio tiene que salir. Se habrá hecho a costa de muchas cosas, probablemente también de determinadas políticas sociales, probablemente también. Parece que este es un hecho generalizado. Se protesta en Asturias, se protesta en Murcia, se protesta en Madrid, ¿para qué decir? Se protesta en Valencia, en muchas comunidades autónomas se está protestando porque se está viendo cómo hay recortes, hay planteamientos de reequilibrio financiero. Es preferible llamarle reequilibrio. A los políticos les encanta llamarle reequilibrio financiero, ¿eh? No dejan de ser recortes que afectan a veces a cuestiones que tienen mucho que ver con el ciudadano. También es verdad que todos hemos recortado en cuanto a gasto corriente se refiere. Y el capítulo 2 ha sido objeto de un recorte importantísimo. Y hay empresas que hoy ya no existen porque hemos hecho que dejen de existir. Empresas públicas. Es decir, que yo creo que ahí se ha hecho un esfuerzo también importante. Le voy a preguntar también, precisamente al hilo de los recortes, porque en Asturias ha habido una reforma del sistema retributivo en el Parlamento Autonómico. No sé si, bueno, una reducción de salarios, etcétera. No sé si en Murcia ha habido algo similar o están en ello. O... No, lo ha habido. Es más, fuimos los primeros en hacerlo en diciembre del año 2010. ¿En el Parlamento?
regional. Pasó por la Asamblea porque esto tiene que pasar necesariamente por el Parlamento regional y aquello, claro, trajo conflicto, trajo, como es natural, pues movilización social, pero bueno, yo creo que al final todo el mundo entendió que esto tenía que ser así, porque cuando se está en crisis lo que hay que procurar es hacer un esfuerzo solidario. Es que hay gente que hoy se acuesta con un puesto de trabajo y no tiene la certidumbre de que mañana va a volver al trabajo y va a seguir su puesto de trabajo ahí. Perdone, pero me habla de recorte de salario de los diputados en esa reforma que me cita. Recorte de todo lo que es función pública, y ahora hablo de los políticos. Pero es que es muy... Sí, por los políticos, le preguntaba. Permítame, yo le diría, es que es muy importante esto. Es que el gobierno tiene que tomar decisiones también, para saber que quienes disfrutan, entre comillas, de la posibilidad de mantener un salario de por vida, tiene que hacer un esfuerzo solidario para quienes no lo tienen. Mira, los políticos llevamos ya nuestras retribuciones, pierdo la cuenta, no sé si 5 o 6 años o 7 años congeladas, primero. Y aparte de la congelación que se produjo pues, hace quizás 7 años, puede ser que sí, desde el año 2009 ya empezó a caer nuestro salario, nuestra retribución, nuestros sueldos. Si le vale de ejemplo, desde que se inició la crisis a día de hoy, a mí se me ha reducido mi retribución como presidente de la Comunidad Autónoma en un 31, casi 32%. Un dato muy significativo. Pues sí. Insisto, y en la Asamblea Regional, en el Parlamento Regional... También, todos los políticos. Los diputados, los consejeros, los directores generales, el presidente, los alcaldes, los concejales, etcétera, en toda la región. ¿Sabe decirme en qué porcentaje en el caso de los parlamentarios murcianos? Pues yo creo que el porcentaje de los parlamentarios puede superar el 10%. No me haga mucho caso, vale, pero creo que sí. Vale, de acuerdo. Le iba a preguntar por la PAC, porque me consta que ha trabajado intensamente en el Comité de las Regiones sobre ese ámbito. Asturias se siente bastante agraviada también con respecto a la reforma de la PAC por cómo es su agricultura, porque se trata más de minifundios. Dígame usted cómo ve eso. La PAC tiene afectación en la región de Murcia, claro, pues es una región también agrícola, pero le diré que dentro de todo, la agricultura de Murcia es una agricultura muy competitiva, es una agricultura de incorporación de tecnologías de vanguardia, sistemas de irrigación, etcétera, lo cual no hace preciso la subvención. Dicho de otra manera, la agricultura murciana no vive de la subvención, sino en porcentajes mínimos, y lo que le interesa al agricultor murciano no es tanto la subvención, que repito, no disponemos prácticamente de ella, cuanto el que se aceleren trámites, por ejemplo, burocráticos. Hay demasiada burocracia en la PAC, hay demasiada duplicidad en la PAC, hay conceptos que desde la Unión Europea deberíamos de adoptar con mayor firmeza. Creo que ya ya se empieza a hacer. Por ejemplo, la, entre comillas, invasión de productos de países terceros sin tener en cuenta los nuestros, sin pedir las exigencias que se piden a los nuestros, trazabilidad, garantías fitosanitarias, etcétera, etcétera. Todo esto es algo que ha venido sucediendo en España. Veíamos cómo nuestros productos tenían que competir con otros productos a los que no se les exigían las condiciones que sí a los nuestros. Esto está cambiando afortunadamente, y los últimos acuerdos, especialmente con el Reino de Marruecos, creo que hablan por sí solos y bastante positivamente. Por lo que usted ha trabajado en este ámbito, ¿sabe cómo puede afectar a Asturias la nueva política agrícola común? No, yo no soy eurodiputado y no puedo saberlo, ¿no? Es muy difícil el saber cómo ha afectado. Creo, sin embargo, que Asturias tiene un campo amplísimo en la agricultura, que es la ecológica, para lo cual hay una disponibilidad de recursos económicos muy importante. Quizá por ahí Asturias podría compensar. Ha dicho usted que no están contentos los agricultores asturianos con la PAC, probablemente sea una buena forma para compensar ese descontento, ¿no? Hay recursos, hay dinero para la agricultura ecológica, y me consta que Asturias en esto es un ejemplo a seguir. ¿Y para jóvenes agricultores? Sí, es lo mismo. Estamos hablando en definitiva de un paquete
que no hace sino estimular, motivar más al joven agricultor que a cualquier otro para que se inicie en un tipo de agricultura que probablemente al agricultor, digamos, en fin, ya ciertamente mayor, pues no le atrae porque quiere seguir haciendo lo propio, pero no así al joven que está mucho más volcado y más comprometido con este tipo de agricultura. De acuerdo, bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias.